Vamos vamos a iniciar, ya estamos en la semana 11. Gracias a Dios porque ya estamos bien avanzaditos. Hoy vamos a hacer dos cosas, ver un nuevo tema, que este tema ya no ingresa en el parcial. Les voy a ayudar en el parcial de que solo ingresen los temas anteriores. Entonces este parcial tienen que puntear bien o bien. Eh, entonces, esos son los ejercicios de análisis. Recuérdese que usted, hoy, ¿qué fecha? Ayer entregaba los ejercicios que hicimos hace 15 días. Sí, hace 15 días que los vi la última vez. Y bueno, siguen ingresando bastantes. Es que me decían ingresando, se me dificulta aquí los controles, pero bueno. Ok, vamos a irnos a la semana 13, pero en realidad nos toca la 11. Todavía tenemos otra semana antes del parcial. Acuérdense que ustedes la otra semana tienen parcial, pero solo los de la mañana. Entonces, eh, vamos a ver cómo es que sucede este tema. Vamos a ver. Este tema se llama teoría de la producción. Es un tema muy bonito porque nos ayuda ya directamente. Ahorita la segunda unidad es como que nos enfocamos bastante en lo que es la demanda, elasticidad de la demanda, la utilidad y demanda, que fue todos los niveles de satisfacción que vimos, pronóstico de la demanda. ¿Usted quiere saber más sobre la demanda? Pues hay muchos más temas, ¿verdad? Obviamente, pues para eso es que se especializan personas en economía. Pero con lo que sabemos, pues ya directamente nosotros podemos trabajar muy bien nuestra empresa. Entonces vamos a dejar de un lado lo que es la demanda, vamos a entrar un poquito a lo que es el tema de la producción y vamos a hacerlo pues con este tema. Usted ve ahí que tiene unos aspectos teóricos. No me voy a enfocar tanto en el documento teórico, sino en la resolución de los ejercicios. Pero nosotros tenemos dos puntos acá. Por ejemplo, poder conocer la teoría de la producción en el corto plazo y más adelante vamos a ver la teoría de la producción en el largo plazo con curvas de isocuantas. Pero eso viene más adelante. La teoría de la producción a corto plazo pues habla directamente sobre niveles nosotros de producción que debemos de hacer. Será yo les voy a hacer la siguiente oración o aseveración y ustedes me dicen si sí es correcta o no es correcta. La frase es, mientras más produzcamos, mucho mejor. ¿Será correcta esa expresión, sí o no? Mientras más produzcamos, mucho mejor. ¿Quiénes están de acuerdo con esa frase? Voy a cerrar esto. Recuerde, la frase es, mientras más produzcamos, mucho mejor. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo? Ahí ustedes me pueden decir un sí o un no, ahí en sus reacciones. Mientras más produzcamos, mucho mejor. Ahí me dice Alison que no está de acuerdo. Alguien más, Juanita también no está de acuerdo con la frase. Wilmer tampoco, los demás todavía lo están pensando. Freddy tampoco. ¿Y los demás? Juliana tampoco está de acuerdo. Vieran que hoy vamos a trabajar a cámara encendida. Así que por favor tenemos un minuto para poder encender la cámara, ¿sí? Tylee tampoco está. Acomódese usted en donde va a estar
y dentro de un minuto trabajamos todos con cámara encendida porque no están prestando atención. Acomódese bien, bien, acomode su cámara. Tiene un minuto ahí para acomodarlo. Gracias. Vieran que yo di muy buenos reportes de ustedes, pero en la última reunión no me dejen mal, por favor. Muy bien. Ahí nos estamos acomodando. Y así, en serio, porque yo soy capaz que yo los veo en la calle y no los conozco. En cambio, si ustedes me ven en la calle, buena onda, me saludan. Me dicen, Lick, yo soy su, yo participo en su curso, me dicen ustedes. Muy bien. Gracias. Estamos esperando. Ya solo nos falta Estuardo, Shaley, Tío, Grover. disculpe, mi hermano ahorita va a encender la cámara, solo que fue a meter el carro que está lloviendo. Muy bien. Entonces, eh, vuelvo y pregunto. Usted tiene ahí Cintia Cobón. Tú te me haces conocida, ¿no? ¿Verdad que sí? Del colegio. ¿Sí? Sí, ¿Estudiaste en el Taberno? sí, estoy en el carro. Ah, ahí está. Ya vieron. Miren, si no es así, ¿quién más conocía yo de antes? Usted me dice, ¿vieron? Muy bien. Ahora, vamos, recordemos que ya salimos del tema de la demanda y nos vamos a venir a este tema sobre lo que es la producción. Recuérdense que producción es cuando una empresa pues produce un producto, como puede ser muebles, puede ser puertas, puede ser comidas, esa es la área de producción que tenemos. Ahora, si yo les digo, mientras más produzcamos, mucho mejor, ¿quiénes están de acuerdo con esta aseveración o quiénes no? Por favor, explíquenme ahí con una reacción este tema. Ahí usted me puede decir un sí si está de acuerdo o un no. De una vez lo hagamos. Ahora sí ya lo hagamos en serio porque hace un ratito estaba yo perdido con ustedes. ¿Quiénes están de acuerdo? Muy bien, tenemos 2, 3, 4 personas que no están de acuerdo con esa aseveración. Los demás, yo no sé. Muy bien. Están ingresando los demás. Muy bien. Gracias. Ay, pues Ashley me había colocado un sí primero, pero luego me lo cambió por no. Muy bien. Veo que no estamos de acuerdo con ese tema. Ahora, mi pregunta es ¿por qué no estamos de acuerdo? Que si mientras más produzcamos, mucho mejor. Entonces yo le voy a pedir favor a Jacqueline. Cuéntame, ¿por qué no estás de acuerdo con ese tema de que mientras más se produzca, mucho mejor? ¿Por qué? ¿Qué pero le ves tú a eso? Pues, pues yo sí estoy de acuerdo, porque mientras más se produzca, obtenemos buenos resultados. Bueno, entonces, gracias. Aquí tenemos una persona de acuerdo. Jackie, ayúdame a nombrar a alguien más de todos tus compañeros. Alejandra, Ale, cuéntame, ¿tú estás de acuerdo en que mientras más se produzca, mucho mejor, sí o no? ¿Y por qué? Estoy entre sí y entre no, ¿Por qué? porque, bueno, yo me pongo en el lado de la empresa, ¿verdad? De que entre más yo produzco, pues para mí, una parte está mejor, voy a tener una desventaja porque entre más produzca, pues tengo que tener más trabajadores. Ahí sí que las políticas que cumpla la empresa. Se te O elevan, algo así. se te elevan los costos. Los gastos, Muy ajá, los bien, gastos. muy bien, gracias. Cuando hablamos de producción, hablamos de esos costos o gastos. Muy bien. Ale, tú dame el nombre de otra persona. Alison. Allison. Es que ahora como ya no ya encendieron su cámara, ya desaparece su nombre. Entonces, Allison, ¿dónde estás, Allison? Ahí acá. ya te vi.
Yo digo que no y me atrevería a cambiar la frase: entre más se vende, mejor. Porque puede que nosotros produzcamos un montón de mercadería, pero si no la vendemos, nada más se va a Mm, perder el producto. Entonces, entre más ventas tengamos, se da la posibilidad de producir más y entonces ya se administra de una mejor manera el producto. Muy bien. Entonces, nos dice Ale que, ella no está de acuerdo porque eleva los costos. Y nos dice Alejandra y nos dice Alison que mientras más produzcamos, no del todo, ella no está de acuerdo porque habría que venderlo todo, ¿sí? Entonces, primero habría que saber si somos capaces de vender todo lo que produzcamos. Eso es muy cierto. Entonces, son dos situaciones que nosotros nos encontramos con la producción. Es así, es así. Entonces, ah, ustedes han escuchado aquella frase que más ayuda el que no estorba, ¿sí? Levante su mano, hay quien ya la escuchó esa frase. Más ayuda el que no estorba. Una, dos, tres. Muy bien, gracias. Ahora, como están tan acostumbrados en levantar la mano ahí con reacciones, ya no la levantan ustedes. Muy bien, gracias, sí. Más ayuda el que no estorba. Muy bien. Si yo tengo un restaurante y yo meto a la cocina, al área de cocina, a dos personas, pues empiezan a trabajar, tienen su espacio. Pero después, gracias a Dios, empiezo a vender más producto, entonces meto otra cocinera, meto otra cocinera, meto otra cocinera. ¿Qué pasa si yo meto muchas cocineras a mi cocina? ¿Cómo relacionan ustedes la frase que les dije hace un momento, que más ayuda al que no estorba, a una cocina llena de cocineras? ¿Qué pasaría con la producción? Alison, nómbrame a alguien ahí de tus compañeros, o si alguien quiere opinar, pues con toda confianza encienda su micrófono. Todas las cocineras se van a tener o se va a ver mucha confusión, menos espacio, no van a tener ahí libertad para cocinar. ¿Se van a estorbar? Exacto. Gracias, Xenia. Entonces, eso es lo que pasa, que si nosotros empezamos la cocina de un tamaño y empezamos a meter cocineras, se van a empezar a estorbar, y eso también baja nuestros niveles de producción, ¿sí? Porque una persona tiene que cocinar 2 huevos y no tiene una hornilla en la estufa porque otras personas están cocinando. Entonces, otra persona dice, bueno, yo tengo que hacer esto, pero no hay cuchillo, porque el cuchillo los están usando otras personas, o no tengo un espacio, me estás estorbando. Entonces, no significa que mientras más personas yo meta a la cocina, pues más voy a producir. Entonces, no se trata de eso, se trata de que nosotros guardemos un equilibrio. Entonces, quiero iniciar mi tema bajo esos 3 principios. El primero, que la producción, mientras más produzca, se van a elevar mis costos, que está bien que se eleven siempre y cuando yo venda todo lo que produzca. Otro principio es el primero lo aprendimos con Alejandra, el segundo que aprendimos con Alison es que mientras más produzcamos, tendríamos que venderlo, y ella lo relacionó con ventas, ¿sí? Y el tercer principio, que no se trata de amontonar personas, porque si no, en vez de hacer tantos huevos, pues vamos a bajar de producción, ¿sí? Por ejemplo, termino con ese ejemplo, que si una persona es capaz de en una hora hacer 10 desayunos, 2 personas en 2 horas tendrían que hacer 20 o más desayunos para que nos traigan a cuenta. 3 personas en una misma hora tendrían que hacer 30 o más desayunos para que nos traiga a cuenta. El problema es que una cuarta persona ya empieza a estorbar y todos esos problemas. Entonces nosotros decimos, no, por lo menos 40 huevos en una hora. Pero como si ya se están estorbando, entonces nuestra producción, en vez de subir de 30 a 40, puede pasar de 30 a 20 con 4 personas, porque se empiezan a estorbar. Esos principios quiero que tengamos ahí. Si gustan, pueden empezar a apagar sus cámaras, pero les pido por favor que se queden ahí conectados viendo. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es la teoría de la producción. Enfocado directamente en... No sé si Ashley estás pidiendo
el tiempo o te quedaste con la manita levantada de cuando yo... Ahí está. Bueno, veamos. Estos son 10 puntos que nosotros tenemos que ver para resolver el problema, pero vamos a ir de una manera en que no nos tardemos tanto. Le voy a pedir favor a... Vamos a ver. A Grover. Por favor, ¿podrías leernos lo que dice este tema del... este Lo que cuadrito? está encerrado en el... Dice, En la teoría de la demanda, las bases para el análisis estaban dadas por la maximización de la utilidad o satisfacción. En la teoría de la empresa y de la producción. Estas están dadas por la maximización de las ganancias o de riqueza generada. Cuando la empresa privada y por la maximización de la satisfacción de las necesidades, cuando la empresa es pública o estatal. muy bien, gracias, Grover. Vea, ese principio que nosotros estamos aprendiendo es que cuando lo vimos en tema de la demanda, lo que nosotros queremos es maximizar la utilidad o la satisfacción. Ahora, desde el punto de vista de la producción, lo que nosotros queremos es maximizar nuestras ganancias, ¿sí? Maximizar el tema del dinero. Ahora, obviamente si usted trabaja para el Estado, pues es satisfacer las necesidades del Estado. Empecé desde ahí porque en su sentido más amplio, lo que hablamos cuando hablamos de producción, dice que es el cualquier uso de los recursos que permita transformar un bien en uno diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, incluye temas como almacenamiento, venta al por mayor, transporte, venta al detalle, reempaque y toda esa situación. Más adelante ustedes van a ver cursos muy bonitos que se refieren directamente a esto. Vean, hay un curso en el último ciclo que se llama Logística Administrativa, que se habla desde cómo nosotros podemos producir un producto, lo almacenamos, lo transportamos, hasta llevarlo a las manos del consumidor. Ahora, voy a ir un poquito más directamente. Cuando nosotros hablamos de los insumos de producción, ¿a qué nos referimos? Le voy a pedir favor a Crisol que nos lea este tema de qué es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de insumos de la producción. Insumos de producción. En términos generales, para producir un bien o un servicio, se necesitan insumos, usualmente denominados factores de la producción o recursos productivos, los cuales se estudiaron en el capítulo anterior. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los recursos productivos o los factores de producción? Ustedes se recuerdan, eso lo vieron en Introducción a la Economía. Y los vimos también acá. Los factores, la tierra, el capital. Uh-huh. Tierra, capital, trabajo y tecnología, ¿sí? Son esos 4. Dependiendo del autor le puede agregar o quitar, no hay problema, pero desde el punto de vista de cómo él los vea. Ahora, y esto era lo que nosotros decíamos, ¿verdad? 2 categorías, trabajo, mano de obra y capital. Y el capital, pues, es directamente de lo que nosotros conocemos como como las máquinas, el equipo, las instalaciones, la tecnología, y también otro capital que es un poquito distinto, pues es el financiero, ¿verdad? Ahora, no voy a ahondar un poquito en esto porque usted va a tener la oportunidad de leerlo. Y pues bueno, nosotros también tenemos el tema de a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo significa que por lo menos uno de los factores de producción es fijo, ¿sí? Por ejemplo, el capital de la empresa que puede ser la planta o maquinaria. Para eso sí, mejor vamos a leer un poquito acá. Dice, es que me cuesta un poquito con esto.
Los insumos, aquí está. Ups. Dice, los insumos o factores productivos para el análisis pueden ser considerados también como insumos fijos o insumos variables. Los insumos de trabajo fijo, ¿qué son? Lo vamos a leer ahorita. Los insumos fijos se consideran como lo que es las variables de capital y también se considera como insumo capital fijo, entonces el trabajo sería un factor variable. Por ejemplo, yo puedo tener una mi fábrica, ¿sí? Una mi fábrica, pero eso sería un tema fijo porque yo ya tengo ahí mi fábrica de, por ejemplo, chocolate, ¿ya? Eso sería un factor fijo porque ya lo tengo, pero un factor variable sería el trabajo, si yo realmente la pongo a producir o no, cuántos trabajadores me pongo a trabajar con ellos. Entonces, en el corto plazo, dice un factor de producción se considera fijo cuando no puede modificarse durante el proceso productivo, lo cual suele suceder únicamente en el corto plazo, ¿ya? Entonces, recuérdese que en el corto plazo, que es lo que vamos a ver ahora, uno de los factores, porque recuerde que son dos, el trabajo y el capital, uno de los factores es fijo y el otro es variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el trabajo es variable porque depende de cuánto sea nuestro nivel de producción. Sin embargo, el capital es fijo, como puede ser lo que ya dijimos, la maquinaria, el equipo, las instalaciones, la tecnología. En el largo plazo, ahí sí no importa mucho, porque en el largo plazo, como dice aquí, todos los factores de producción son variables, pero no nos vamos a enfocar un poquito en esto. Vamos a seguir un poquito. Ley de rendimientos decrecientes. Le voy a pedir de favor vamos a ver, a Cintia, que me ayude a leer esto. ¿Qué es la ley de rendimientos decrecientes? Cintia, con... Si a una unidad de factor fijo se añade unidades de factor variable, inicialmente se incrementa el nivel de producción hasta llegar a un punto máximo. A partir de ese punto, aunque se añadan más unidades de factor variables, lejos de incrementar el nivel de producción, este disminuye. Muy bien, gracias, Cintia. ¿Qué dijo Cintia en español? Porque no le entendí. Puede decir usted. Bueno, lo vamos a entender con un ejemplo ilustrativo, ¿sí? Vea, aquí lo que dice es que por más que usted, y era lo que yo les decía, aunque agreguemos cocineras, ¿sí? Eso no va a aumentar mis niveles de producción. ¿Por qué? Porque mi cocina es fija, mi cocina es de un tamaño, no la puedo variar. Entonces, aunque yo siga agregando cocineros y cocineras, mi producción no significa que se va a incrementar, sino que lejos de esto va a disminuir. Pero lo veamos con este ejemplo. Le voy a pedir favor vamos a ver quién no, a Isabel, que nos lea lo que es el primer párrafo del ejemplo ilustrativo. Sí, licenciado. Ejemplo ilustrativo. Se tiene un congelador capaz de albergar 1000 helados de paleta de distintos sabores. Si el productor, el fabricante de helados, solo prepara una mínima cantidad de fruta, capaz de surtir un molde de 50 helados, el deterioro, la vida útil del congelador y muy probablemente el consumo de energía para elaborar esos 50 helados es exactamente igual que si prepara muchos más moldes rellenos de preparado de frutas hasta saturar el congelador. Por ello, si contrata a algún ayudante y adquiere más fruta, podrá aprovechar la ventaja de ese factor fijo. Obviamente tendrá que incurrir en mayores costos variables por consumo de más factores variables,
que para el caso será la fruta, las paletas, el papel o empaque y el trabajo del ayudante, pero su producción aumentará de 50 a 100, 300 o 500 unidades. Para alcanzar máximos niveles de producción tendrá que seguir aumentando factores variables. Muy bien, gracias. Recuérdense que todavía estamos empezando a leer el ejemplo que nos acaba de ayudar en ese tema Isabel. Pero dice, vea, si usted tiene un congelador capaz de poder tener 1000 helados a la vez y solo prepara 50, entonces usted está desperdiciando el espacio del congelador, que le está gastando energía y que le está gastando otras cosas que lo mismo le gastaría con 50 helados que con 100. Para poder empezar a aprovechar más el congelador, usted tiene que comprar más fruta y ayudantes, paletas y empaques, y pues aumentar su producción de 50 a 100, a 300, a 500. Vamos muy bien ahí, ¿sí? Todavía no hemos encontrado lo que es el tema de por qué es decreciente. Gracias, Isabel. Le vamos a dar ahora la oportunidad a Ashley, si nos ayudas a leer lo que dice acá el segundo párrafo. No sé si me escuchan. ¿Perdón? No sirve. Creo que no se te escucha. No te preocupes. Le vamos a pedir favor a Juanita Leticia que te ayude, porque no te escuchamos bien. Juanita Leticia. Sí, el otro párrafo. Ajá. Bueno, ahora bien, cuanto más ayudantes y otros insumos hayan, más producción habrá porque se podrá organizar las tareas adecuadamente para que todos hagan lo justo. Pero luego de una cierta etapa, si se siguen aumentando factores variables, fruta y empleados, resultará más que más empleados pueden entorpecer la producción por si haber muchas manos en las mismas tareas. Haciendo la producción ineficiente, pérdida de fruta, mano de obra ociosa. Lo que significa que el rendimiento en términos generales será cada vez menor porque el factor fijo, el congelador, y quizás en algunos casos hasta el tamaño del local en lo que opera, no permitirá mayor crecimiento, sino todo lo contrario, un caos total. Muy bien. Gracias, Juanita. Ya vieron, Juanita andaba perdida por allá, pero le avisaron y le dijeron, te están diciendo, y por eso corrió y estaba sofocándose. Fue por un vaso de agua líquida. Entonces corrió y se sofocó, pero vean, entonces no significa que aunque nosotros tengamos un congelador para 1000 helados, no significa que nos va a ir bien, que podemos producir los 1000 helados, porque de repente el lugar donde está la producción, pues no sea un lugar amplio y la gente se empiece a estorbar y que nosotros contratemos más empleados, más fruta. Entonces, en vez de que la producción continúe para arriba, va a empezar a bajar, ¿sí? Entonces, alcanza un punto máximo y luego empieza a decrecer. Vamos a ver acá, dice, la ley también puede definirse como dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción se le agregan sucesivas unidades de factor variable, la producción total tiende a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, más lento en una segunda fase y de ahí en adelante tendrá a reducirse. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Sí? Lo voy a hacer aquí con mi marcador aquí. Dice esto de que si nosotros tenemos un nivel de producción y le empezamos a agregar variables, dice que la producción va a aumentar rápidamente en una primera fase. Voy a borrar esto, ¿eh? Dice que, aquí dice, vean, la producción total tiende a aumentarse a un ritmo acelerado en una primera fase, ¿sí? Significa que, por ejemplo, yo aquí tengo mi gráfica. Dice que mi producción va a aumentar aceleradamente de primero
más lento en una segunda fase, o sea, va a seguir creciendo, pero ya no así tan rápido. Y luego, pues en una tercera fase, después de alcanzar lo máximo, de ahí en adelante tenderá a reducirse, ¿sí? Entonces, estas son las 3 fases que habla nuestra teoría, que son muy importantes que nosotros las entendamos. Otro ejemplo. ¿Quiere usted otro ejemplo? Pues lo vamos a ver ahorita. Bueno, lo que les acabo de explicar está aquí, vean. Vean cómo se incrementa rápidamente, luego ya sigue creciendo, pero ya no tan paradita la línea y luego ya empieza a decrecer. Pero vamos a ver este otro ejemplo. Otro ejemplo ilustrativo. Le voy a pedir favor a Brandon si me ayuda a leer lo que dice aquí en otro ejemplo ilustrativo. Brandon Josué. Brandon se fue a traer el agua que no pudo ir a traer Juanita. Vamos a pedir favor a Carla Yadira Gómez. Ok. En un depósito de abarrotes, 2 dependientes atienden a los clientes que solicitan sus productos al por mayor, pero no se dan abasto para atender a todos los que exigen atención pronta y comedida. Se ha podido determinar que solo pueden atender cortésmente a un total de 50 usuarios por jornada de trabajo, lo que significa que cada uno atiende a 25 en promedio. El propietario decide contratar a un dependiente más. Estos contribuyen a reubicar los productos de mayor demanda y la producción se incrementa. Ahora es posible atender hasta 90 compradores por jornada, lo que significa que cada dependiente atiende hasta 30 compradores en promedio. El incremento de 5 por cada uno, desde luego, obedece a que se distribuyen mejor las tareas. Algunas se especializan en una o más fases específicas. Uno atiende la lista, otro comprueba y empaca, otro cobra. Debido a que el depósito está en expansión, se contrata a un dependiente más cada 15 días, hasta llegar a ser 8 en total. Muy bien, vean ahí qué pasó, ¿verdad? Que se logra atender mucho mejor a los clientes con una tercera persona, pero le empezaron a subir de 2 a 3 y todo iba mucho mejor, pero ahora ya tienen hasta 8 trabajadores. Gracias, Carlita, muy amable. Ahora le vamos a pedir favor a Freddy que nos siga leyendo el ejemplo. Perdóneme, me mencionó, solo que tengo un poco mal la señal. Dale, te escuchamos bien. Bien, sin embargo, se observó que cuando se contrató al último empleado, lejos de incrementar el nivel de atención, producción, este disminuyó. ¿Por qué no siguió creciendo la productividad individual y en consecuencia la colectiva? Existen respuestas, pero una básica es que probablemente el espacio físico en que están ubicados los dependientes sea saturado, es sobrepoblado de personal, lo cual ha provocado problemas de libre movilidad interna. Además, probablemente, hasta roces físicos entre los mismos empleados. Pueden surgir, aumentó el tiempo que se requiere para... Perdón, ahorita estoy moviendo esto. Ajá. Ahí está. ¿Para? Sigamos, por favor, Fred. No. Para atender a cada comprador. Ajá. Lo anterior con el riesgo de que, además, se esté generando un clima organizacional inapropiado.
Problemas de esta naturaleza obligan a tener que buscar una función de producción más adecuada a las necesidades y objetos de la empresa, lo que significa que debe determinarse cuál es la dotación de insumos que cumple con la eficiencia técnica y eficiencia económica, que permita alcanzar el volumen de producción requerido. Muy bien, gracias, Freddy. Entonces, vea el tema. Dice, esta ley también se conoce como la ley de proporcionalidades variables, ¿sí? Gráficamente puede analizarse lo que Freddy nos ayudó a leer de la siguiente manera. Ve acá. Un trabajador pues puede llegar a cantidad producida acá, pues más o menos 2 trabajadores 5 y así, 3 trabajadores 10, 4 trabajadores más o menos está aquí en 15, 5 trabajadores está más o menos como en 22, 6 trabajadores alcanza su punto máximo y luego el 7º trabajador ya empieza a bajar y a bajar la producción. Entonces ya empieza bien, estamos aumentando de trabajadores, pero la producción está bajando y es porque se empiezan a estorbar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No se trata solo de tener trabajadores y tener trabajadores, porque no siempre va a aumentar nuestra producción. Entonces ya vamos agregando conceptos. Ya agregamos un primer concepto hace un tiempo de que mientras más produzcamos es mejor. Ya sabemos que no es así. Y otro concepto no es que mientras más trabajadores tengamos es mejor, porque tampoco es así, porque nuestros niveles de producción van a bajar. Entonces, vamos a continuar con esto. Ahora sí, nuestro tema de hoy es la producción a corto plazo. Y en este tema, pues nosotros vamos a ver todo lo que es la relación existente entre el producto físico y los insumos físicos, ¿sí? Bien, aquí hay una fórmula que Q es igual a F por K y T. Q es la cantidad o tasa de producción por periodo de tiempo. F sería la función, K sería el capital y T el trabajo. Pero no me voy a enfocar mucho en el tema, sino que en realidad en la resolución no voy a explicar la fórmula, sino que la resolución. Le voy a pedir favor a Shailey, no, Shailey era la que tenía problemas. Estuardo Alonso, si nos podrías ayudar a leer los 6 supuestos, sí son 6, para la determinación de la función de producción en el corto plazo. Supuestos para la determinación de la función de producción. 1. La empresa busca maximizar el beneficio, produciendo con eficiencia técnica y económica. 2. El periodo de análisis es 1, independientemente del tiempo real, se refiere a un ciclo en el que se contabiliza lo producido. 3. Todos los factores de la producción son fijos, excepto uno que se considerará variable. 4. La función de producción asume como factores de la producción insumos, el trabajo, la T, y el capital, K, exclusivamente. 5. El precio de los insumos está dado y es fijo para cualquier volumen contratado o adquirido. La empresa puede adquirirlos en cualquier cantidad física, inclusive en unidades fraccionadas. 6. Todas las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se analice el problema permanecen constantes. Muy bien. Entonces, vean, estas son los supuestos, ¿verdad? O sea, lo que buscamos es ganar dinero, el máximo beneficio. ¿Sí? Si nosotros no buscamos el máximo beneficio, entonces no importa. Por ejemplo, vea, nosotros tenemos el contador del colegio. Esta persona lleva 30 años en el colegio y para eso sí voy a dejar de compartir. Lleva 30 años en el colegio y ya directamente no se está funcionando porque ya todo es digital. Entonces hablamos con él y empezamos a platicar sobre
que necesitaba dejar ya la contabilidad. Una persona que ahorita tiene 71 años. Entonces, bien lo podríamos haber jubilado o enviado a su casa o haber roto la relación laboral, pero en una persona que lleva sus últimos 30 años de vida yendo a trabajar todos los días, ya muy mayor, mandarlo a su casa es que caiga en depresión y que se nos muera rápido. Entonces nosotros optamos por buscarle otra área de trabajo, ya no una área donde es tan importante como los números. Lo pasamos de ahí a un área donde ya es un poquito más ministerial, trabajo con familias y eso es lo que va a trabajar en ese tiempo. Ya, en este caso, este primer supuesto no me funciona porque si yo quiero maximizar mis ganancias, yo lo que tendría que haber hecho es despedirlo y ya no tenerlo en el colegio, ahorrarme un sueldo. Entonces, cuando usted busca este primer supuesto que lo que usted quiere es maximizar ganancias, entonces tiene que tener trabajando a las únicas personas que le van a producir la mayor ganancia, ¿sí? Entonces les explico un ejemplo de lo que no deben de hacer para que, porque en este primer supuesto lo que buscamos es maximizar el beneficio. El periodo de análisis es 1, no importa el periodo anterior o el que venga, todos los factores de producción son fijos excepto 1. Y bueno, lo vamos a ver un poquito mejor con los ejemplos. Tenemos lo que es el producto físico total. Me voy a saltar un poquito esto, ahí hay un montón de fórmulas, pero lo vamos a entender ya con el ejemplo. Vamos a irnos desde aquí. Ya. Yo lo que vamos a nosotros a trabajar es que yo les voy a dar niveles de producción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, voy a empezar desde aquí. Producto físico, no. Permítanme. Estoy buscando el producto físico total. ¿Qué es este? Va, veamos este tema. Producto físico total. En este caso, nosotros tenemos el factor variable, que el factor variable son los trabajadores, ¿sí? 0 trabajadores, pues producen 0 cantidades de un producto X, ¿sí? En este caso se asumirá que son quintales de maíz, como usted lo ve aquí, ¿sí? Producto X, que en este caso se asumirá que son quintales de maíz. Un trabajador llega a producir 100 quintales de maíz. 2 trabajadores llegan a producir una producción de físico total de 210 quintales. Es decir que en promedio ya producen 105 cada uno, pero no nos importa ahorita el promedio. El producto físico total es lo que se llega a producir. 3 trabajadores, 330 quintales, 4 trabajadores, 405, 5 trabajadores, 475, 6 trabajadores, 500. Aquí ya empezaron a estorbarse. Si usted se da cuenta, de aquí arriba ya empezaron a estorbarse, a un punto que aquí el séptimo trabajador los estorba más, ya 6 trabajadores, 500 quintales, 7 trabajadores, 490. Entonces aquí ya hay una sobrepoblación en cuestión al personal. Pero sigamos con esto. Ese es el producto físico total. Es lo que producen el número total de trabajadores. Y el producto físico medio, si usted ya llevó estadística, pues es el promedio o la producción media. Ve acá. No me voy a detener mucho en esto porque yo creo que se entiende solo con verlo. ¿Sí? Pero igual, bueno, mejor lo voy a ir realizando. Lo voy a ir realizando junto con ustedes. Voy a abrir mi Excel. Solo déjenme de compartir de una forma y lo voy a compartir acá. Muy bien.
Entonces, usted ve aquí la cantidad de trabajadores. No sé por qué no lo puedo hacer más grande. Ahí está. Producción físico total. Entonces, ve acá. Voy a colocarlo aquí para que se mire más coquetón. Entonces tenemos 0 trabajadores, un trabajador. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, y no me recuerdo hasta cuánto. Hasta 7. Recuérdese que yo ya le fui diciendo cómo es que funciona esto. 0 trabajadores, obviamente la producción es de 0. Un trabajador, la producción es de 100. 2 trabajadores es 210. 3 trabajadores es 330. 4 trabajadores es 405. 5 trabajadores es 475. 6 trabajadores 500. Y 7 trabajadores 490. Esta es la información que usted puede recabar. Ahora, si yo le digo, deme la media de lo que realiza cada trabajador, entonces lo que usted va a hacer es promediar la producción total dentro de la cantidad de trabajadores, ¿sí? Obviamente aquí me sale 0 porque no podemos dividir dentro de 0, pero obviamente mi producción media, físico medio sería de 0 trabajadores, la producción total sería 0 y la producción físico medio pues sería 0. Cuando nosotros pasamos a un trabajador, nos damos cuenta que si un trabajador produce 100 unidades, el promedio sería 100 unidades producidas. 2 trabajadores producen 210. Ahora en promedio sería 105. Si usted se da cuenta aquí, ya sube el promedio, porque sube de 100 a 105. 3 trabajadores producen 330. ¿Ya? Significa que en promedio produce cada uno 110. 4 trabajadores producen 405. Significa que el promedio pasa de 110 y baja a 101.25, ¿sí? Entonces, si se da cuenta usted, desde aquí ya empezamos nosotros a tener problemas, ¿ve? Porque la producción o el promedio empieza a bajar. ¿Cómo sacó el promedio, disculpe? La producción físico total entre el trabajadores, ¿sí? En este caso, 405 que producen los 4 trabajadores dividido dentro de 4 trabajadores, ¿verdad? Entonces, cada uno produce 101.25. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Ok. Ahora, 5 trabajadores producen 475, ¿sí? Pero en promedio cada uno, obviamente, vean, la producción físico total siempre viene para arriba, a excepción del último. Pero casi siempre viene para arriba, pero el promedio llega a un punto y luego se empieza a bajar, ¿ya? 5 trabajadores, 475, es decir que 95 cada uno. 6 trabajadores producen 500. Vea cómo mi producción físico total va subiendo. Esto porque cada vez voy produciendo más. Pero aquí ya en promedio de 6 trabajadores, cada uno hace 83.3. Significa que ya se estorban. 7 trabajadores. Uy, perdón.
7 trabajadores producen 490. Aquí sí ya bajó. Si ustedes se dan cuenta aquí, pasó de 500 a 490. Entonces aquí ya el nivel en que se estorban ya es bastante, entonces no conviene. Y mi promedio sigue bajando. El promedio sigue bajando. Entonces, eso es lo que pasa directamente con mi producción física total y mi producción físico medio. Que la media es el promedio. ¿Se entiende todo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? No. Muy bien, no se preocupen. Ahora nace un tercer concepto. Permítanme aquí, solo quiero ver cómo le voy a hacer. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Muy bien. Y nace un último concepto que es la producción físico marginal. Veamos qué es la producción físico marginal. Vamos a ver a mi teoría. La producción física marginal. ¿Cómo se sabe para calcular el producto físico marginal? Bueno. Ya. El producto físico marginal es lo que yo aumento mi producción por agregar un elemento a la producción, un elemento de factor variable, ¿sí? En este caso, yo estoy aumentando de 0 trabajadores a 1. De 0 trabajadores a 1, voy a encerrarlo acá. Díganme, por favor, ¿cuánto aumentó mi producción? Voy a ocultar esto, ¿sí? Que esto no me interesa ahorita. De pasar de 0 trabajadores a 1 trabajador, díganme cuánto aumentó mi producción físico marginal. Por haber agregado un trabajador, por haber pasado de 0 trabajadores. Perdón, 100, muy bien. Ah, perdón. Gracias, 100. Exacto. Es lo que aumentó mi producción porque le agregué un factor de producción variable, que en este caso son los trabajadores. Ahora, de haber pasado de 1 a 2 trabajadores, ¿cuánto 110. aumentó mi producción? Muy bien, 110. 110. Y así es como yo saco lo que es mi producción físico marginal, que es, recuérdense que esto es lo que está en medio, ¿sí? En la maximización lo vimos como 1.5, 2.5, ¿sí? Aquí no necesariamente, pero si usted quisiera lo puede ver así. ¿Cuánto es mi producción físico marginal de pasar de 2 a 3? ¿120? 120, gracias. ¿Y pasar de 3 a 4? 125. ¿Cuánto? Son 75. Son 75, gracias. Muy bien, sí, porque estoy pasando de 330 a 405. ¿Ya? De pasar de 4 a 5 trabajadores, ¿cuánto sería el aumento de mi producción marginal? 70. Muy bien, serían 70.
Y de 5 a 6. De 5 a 6. 25. Gracias. Y de 6 a 7. Menos 10. Ahí serían 10 negativo, ¿sí? Ajá. 10 negativo, gracias o menos 10. Entonces, si usted se da cuenta, aquí viene bonito porque va en aumento, aumenta, pero aquí empieza a disminuir. Aquí ya empieza a disminuir. Entonces, ahora sí voy a habilitar esta situación. Voy a habilitar la columna que oculté. Vean, si yo me pongo directamente a observar porque aquí estoy viendo 3 tipos de producción: la producción físico total, la producción media y la producción marginal. Si yo me pongo a ver el comportamiento de estos 3 tipos de observaciones y las quiero encerrar, miren, por ejemplo, acá yo veo que aquí siempre va a ser bueno. En la producción físico total siempre va a ser bueno hasta media vez aumente. Aquí aumentó 100, a 210, a 330, a 405 y así hasta 500. Entonces, toda esta producción es buena hasta el 6. Le voy a poner aquí un desglose que todo esto es bueno, ¿sí? Voy a poner con verdecito. Hasta aquí toda esta producción es buena porque me va aumentando siempre. Y ya se pone mala cuando yo paso a un tema negativo. Lo voy a poner con amarillo para no tener problemas con esto. Para tener una mejor identidad. Aquí, pues, vea que aquí siempre va aumentando de 100 a 105 y a 110. Significa que mi producción está muy bien. Pero aquí ya empieza con saldos negativos. Mi producción empieza a decaer, entonces aquí ya no es tan aceptable. Aquí pasa exactamente lo mismo, que empieza a decaer un poquito en lo marginal, pero aquí se mantiene. Ahora, si usted se da cuenta, yo puedo dividir esto en 3 áreas, ¿sí? Puedo dividir esto en 3 áreas. ¿Cuáles serían estas 3 áreas? Mi área 1, mi área 1, mi área 1, mi área 2, pero esta sería donde solo están los positivos. ¿Dónde se cambia esto? Aquí. Mi área 2 y por último mi área 3. Mi área 3. Tengo 3 áreas acá donde yo me doy cuenta cómo están mis niveles de producción. ¿Sí? Esta primera área, que en todo lo tengo verde, pues está bien. Esta segunda área, donde yo solo tengo una producción bien y las otras 2, pues aquí es donde nosotros nos toca tomar decisiones. Pero todavía vamos a ver cómo se toma decisiones. ¿Sí? Y esta área 3, donde ya todo es negativo, entonces no está bien que nosotros lleguemos ahí. Ahora mi pregunta es, si solo nos enfocamos en esta área 3, ¿qué decisión le tocaría a usted tomar en esta área 3? Si solo nos enfocamos en la 3. ¿Qué tiene que hacer usted con este séptimo trabajador? Que este séptimo trabajador le está provocando que la producción físico total
baje de 500 a 490, que la producción físico marginal baje de 83.3 a 70 y que la producción, perdón, la media, y que la marginal sea negativa. ¿Qué tiene que hacer usted con ese trabajador? Quizás despedirlo. Muy bien. No sé quién habló ahí, pero Shenida. Sí. Despedirlo, dice Shenida. Muy bien, esa es una buena opción. O sea, en realidad hay que quitarlo de ahí y despedirlo es una opción. Y si usted no quisiera despedir al trabajador, pero recuérdese que usted está en el supuesto de tener las mejores ganancias. Usted no puede hacer lo que yo hice allá, de una persona de 70 años, ponerlo en otro lugar, donde no me está generando una producción. Pero usted puede poner este tercer trabajador en otra área, donde sí también le genere producción, pero yo pienso que lo mejor aquí sería despedirlo o reubicarlo a otro lugar donde sí nos genere ganancias, donde nos genere producción. Pensemos ahora o analicemos este otro caso del área 2. Vean, en este caso, a diferencia del área 3 donde todo es negativo, tenemos una de las producciones que es positiva, que es la producción física total, ¿sí? Pero tenemos otras dos áreas, que es la producción física media y la marginal, que ya son decrecientes o vienen ya dándonos números rojos. ¿Qué hacer con los trabajadores 4, 5 y 6? Capacitarlos y motivarlos. Muy bien, esa sí pudiera ser una buena opción. Yo no la había pensado por ahí, pero puede ser que capacitarlos y motivarlos. Muy bien, ¿qué más podríamos hacer con estos tres trabajadores? El trabajador 4, 5 y 6. Reubicarlos. ¿Buscarles otro puesto? Muy bien. Reubicarlos o buscarles otro puesto, pero siempre que sean puestos donde nos generen. ¿Ya? Ahora no pensemos en los trabajadores. Recuérdense que esto está pasando porque ellos están ahí estorbándose. Ya el trabajador 4, 5 y 6 empieza a estorbar. Entonces, supóngase que en realidad ellos tienen a su cargo una finca de maíz, ¿sí? Entonces, si vemos que son buenos trabajadores y que están produciendo, pero que el problema es que ya son muchos trabajadores para un terreno de maíz, entonces démosle otra parte de terreno a estos tres trabajadores o amplíe su área de producción, ¿ya? O compre más máquinas. Porque si los tres trabajadores, no es lo mismo tener 6 trabajadores que nos trabajen esto a tener 3 trabajadores en un área y otros 3 trabajadores en otra área que nos produzcan de esta forma. ¿Sí? Generar otra área de producción. ¿Ve? Si usted los trabajadores 4, 5 y 6 los pone en otra área de trabajo, entonces ya le van a generar puras ganancias, si usted se da cuenta. O búsqueles otro trabajo, reubicarlos en otro lugar donde tanto en sus 3 tipos de producciones ellos sean efectivos. ¿Sí? Ahora, esto aquí me gusta porque ya estamos analizando mucho más. Ya usted está analizando más de cómo lo hicimos en las últimas clases, ¿sí? Puede ser de que nosotros los reubiquemos a una nueva área de producción de maíz, como también los podamos reubicar a otra área o que nosotros empecemos a implementar otro servicio, como puede ser producción de azúcar, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero la idea es que nosotros podamos aprovechar al máximo a nuestros trabajadores y que siempre estén en lo verde. En lo verde es permitido para las 3 áreas. Ya cuando una de las áreas o 2 de las áreas ya no están en verde, o solo una o 2 áreas están en verde, entonces ahí hay que pensar que tomar decisiones. Y igual ya cuando las 3 áreas ya ninguna está en verde o todas estén en rojo, ahí sí directamente hay que tomar decisiones más drásticas
en cuanto a esto, ¿sí? ¿Qué pasaría que si todo esto empezara a estar en rojo desde aquí? Las decisiones fueran diferentes, ¿sí? Desde el trabajador 2, todo empezara a tener rojo, las decisiones fueran diferentes. Pero me gustó mucho lo que nos dijo Shenia, creo que fue, de que capacitarlos y motivarlos, eso puede ser también, ¿verdad? O sea, ver cómo están sus niveles de producción, de repente el espacio está bien, pero solo necesitan que se les capacite un poquito más y que de que lo verde, por ejemplo, nos pueda avanzar acá. Eso sería genial, ¿verdad? O sea, que lo verde ya lo agarre el trabajador 4 y 5. Eso sería muy bueno porque va a generarnos mayores ganancias, pero tendrían que ser todos positivos. Muy bien. Pero en realidad sigamos aprendiendo el tema. Sigamos acá. Muy bien, aquí usted puede ver lo que acabamos nosotros de ver. Y aquí están las gráficas. Hagamos la gráfica. Usted puede hacer las gráficas en uno solo, como en 2 gráficas, como en 3, pero le voy a enseñar cómo hacemos la gráfica. Bueno, lo que vamos a hacer acá para poder hacer la gráfica es poder separar la producción físico marginal de la producción media y de la total, ¿sí? Solo por el hecho de que necesitamos hacer las gráficas. Híjoles. Muy bien. Voy a eliminar estos espacios que tenemos aquí porque para hacer gráficas tengo que tener eliminado esto. Usted lo puede ir haciendo también en su Excel, no hay ningún problema. Antes de eliminar celdas acá, recuérdese que este 100 nosotros lo extrajimos del trabajo de aumentar entre 0 y 1. Entonces aquí sería 0.5, ¿sí? Que es la media entre 0 y 1. O es por pasar de 0 trabajadores a 1 trabajador. Este 110 nos representa el aumento de pasar de 1 trabajador a 2. Significa que sería 1.5. Aquí sería de 2 a 3 trabajadores, serían 2.5, 3.5. Si ustedes tienen dudas, por favor, compañeros, con toda la confianza, preguntemos, ¿oyeron? Voy a ver si puedo hacer esto así. Parece que sí. Ahí está. Bueno, entonces lo que yo pido ahorita en este momento es de que grafiquemos la producción físico total. Lo mismo como lo que hemos hecho, ¿sí? Nos vamos a insertar. Diagrama de dispersión. Vamos a probar con este.
Aquí me tira, selecciono datos. Producción física total. La variable de X va a ser el número de trabajadores. Y la variable Y pues va a ser la producción que se realice con ellos. Híjole, no agregué. Bueno, voy a ver qué me tire con esto. Sí, lo que pasa es que tenía que haber agregado otra vez. Insertar. Bueno, lo voy a hacer aquí así para que sea más rápido. Selecciono, inserto mi diagrama de dispersión y aquí está. Aquí tienen ustedes cómo está mi producción físico total. Voy a hacer mi siguiente producción, la producción físico media. Y pues para esto voy a hacer nuevamente insertar, diagrama de dispersión. Me va a aparecer por ahí. Yo creo que no me apareció. Qué raro. Bueno, vamos a duplicar este. No sé por qué. Aquí me tiene que tirar otro diagrama. Aquí está. Selecciono datos. Voy a crear una nueva serie. Esta serie se va a llamar Producción Físico Media. La media lleva una E minúscula. ¿Sí? Donde voy a seleccionar esto y esto. Vamos a dar generar. Y aquí está mi gráfica de producción físico medio. Voy a hacer más pequeña esta. Mejor si las tres las deja del mismo tamaño, ¿eh? Muy bien. Y por último, voy a ver si puedo alargar aquí. Lo que quiero es que me aparezcan los otros números. ¿Sí? Y por último, pues quiero hacer mi gráfica de producción. Esta la voy a hacer más altita. Insertar. Diagrama de dispersión. Estamos muy bien con el tiempo. Selecciono datos. Producción físico marginal. Mi variable X va a ser, recuérdense que ahí sí sería entre los puntos 5 y mi variable Y pues sería la producción marginal. Le doy a aceptar y aquí tengo esta producción. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Más o menos que me cuadre ahí el 7 con el 7. Vamos a ver, no, me cuadra un poquito. Lick, perdone, ¿será que me puede explicar ahí cómo obtuvo la segunda gráfica? Solo que me quedé sin internet y me tuve que conectar a una otra red. No te preocupes. La producción físico media. ¿Cómo obtuve los datos de la tabla o cómo hice la gráfica? No, lo de la gráfica. Bueno. En este caso, pues voy a hacerlo aquí a la par. Le doy insertar, diagrama de dispersión.
Luego vengo acá, selecciono los datos. Genero una nueva serie. Producción. Coloco el título, ¿ah? Producción física media. Y aquí en X, pues genero el número de trabajadores, que esto es lo que nos compete. Híjole, no. Desde aquí, desde el 0. Y en Y, pues, lo que ya es la producción físico, pero media. Selecciono ahora estos datos. Y ya. No se ve tan igualita porque yo la aplasté, ¿verdad? La hice más chatilla, pero así es, se vería. ¿Ya? Ustedes la pueden hacer así, separadas, o las pueden hacer como lo vemos en el acá, si usted se da cuenta, aquí está esta que es la producción físico total y las otras dos están juntas, ¿sí? O puede hacer las tres juntas, ¿sí? Yo voy a hacer ahorita las tres juntas, ¿oyeron? Para que tengamos una mejor referencia, pero las puede hacer separadas o estas dos juntas y esta separada o las tres juntas. Voy a hacer las tres juntas, ¿sí? Diagrama de dispersión igual. Selecciono datos. Vea que voy a hacer 3 series. Entonces voy a agregar aquí mis 3 series. O sea, son 3 curvas. El nombre de la primera es producción físico total. Para mi variable X voy a colocar mis trabajadores. Para mi variable Y voy a colocar mi producción físico total. ¿Sí? Acabo de terminar mi primera serie. Voy con mi segunda serie. Producción físico media. Para mi variable X, igual, X siempre va a ser trabajadores, ¿o yo? Para mi variable Y, pues va a ser la producción físico media. Y mi tercer serie, esta sería la producción físico marginal. Para X va a ser los trabajadores, pero en el punto 5, ¿vieron? Y para Y, pues va a ser lo que es el tema marginal. Vean, ¿cuál es la diferencia? Que aquí están las 3 separadas y aquí están las 3 juntas. Obviamente al tenerlas separadas pareciera como que esta fuera un poquito chatía, pero si usted se da cuenta aquí, estamos hablando de producciones hasta 600, ¿sí? Porque recuerde que llega hasta 500 y luego baja a 490. Entonces, por eso es que se ve un poquito chatía, pero en realidad la producción sí llega hasta 600, esta producción llega hasta 120 y esta producción llega hasta 140, o sea, pero aquí sí estamos bien en lo correcto, o sea, llega hasta 600 y las producciones de las gráfica 1 y 2, de la gráfica 2 y 3 llega hasta 120 más o menos. Pero no me interesa tanto el cómo graficar, porque para eso ustedes ya se volvieron duchos, ¿verdad? Aquí solo voy a colocar teoría de la producción. De maíz. Vean, lo que vamos a hacer ahorita es automáticamente dividir como tenemos aquí divididos. Vamos a tener hasta 3 trabajadores. Una línea de los primeros 3 trabajadores, otra, otra línea de los trabajadores 4 o 6, porque aquí hay un punto positivo, y otra línea donde ya todos son negativos. Entonces, estas líneas sí yo las voy a tirar a mano, ¿verdad? O sea, porque van a ser mis unidades de análisis. Con los primeros 3 trabajadores, mi línea queda un poquito delgadita, pero vamos a poner así fuertecita con verde y un poquito más ancha.
Y luego otra línea donde están los otros 3 trabajadores. Acá. Entonces estamos hablando de que ya tengo 3 áreas, ¿sí? Si usted se da cuenta en este caso tengo 3 áreas de donde tengo divididas mis temas de análisis. ¿Sí? Área 1 que es del trabajador 0 al 3, que es toda esta área. Área 2 que es de mi trabajador del 4 al 6. Y la siguiente área que ya es del trabajador 7, ¿sí? Recuérdese que este espacio es del trabajador 1, este es del 2, del 3, este es del 4, del 5, del 6 y del 7. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahorita es como que un análisis del que ya hicimos, solo que nosotros lo hicimos con las tablas y ahora hay que hacerlo con la gráfica. Si usted se da cuenta, mi producción físico total, que es mi gráfica azul, de mi línea azul y mi curva azul, era lo que nos decía la teoría acá. Y me voy a ir a la teoría un ratito. Aquí. Dice, esta ley también puede definirse como, dadas las técnicas de producción, si a una unidad de factor fija de un factor de producción, que en este caso es el maíz, se le agregan sucesivas unidades de factor variable. ¿Cuáles fueron esas unidades de factor variable? Pues los trabajadores. La producción total se tiende a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase. Ve aquí, esta es mi primera fase. Eso no lo he escrito, pero lo voy a escribir. Esta es mi primera fase. Vea, solo estamos ahorita analizando la curva azul. Vea cómo esta curva en este lado está más paradita, le vamos a llamar. En esta segunda fase está más acostadita. Pero en esta primera fase, pues nosotros podemos decir lo que dice aquí la teoría. La producción física total, ¿sí?, tiende a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, ¿sí? Entonces, este ritmo acelerado es acá, porque en cuestión de 3 trabajadores creció hasta un poquito más de 300. Ya con otros 3 trabajadores sí siguió creciendo, pero no tanto. Veamos qué dice de la segunda fase. Más lento en la segunda fase, ¿sí?, hasta alcanzar el máximo, ¿sí? Más lento en la segunda fase hasta alcanzar el máximo. Vean. Aquí, con otros 3 trabajadores, siguió creciendo, solo que más lento, ¿sí? No tan rápido como con los primeros 3 trabajadores, hasta alcanzar el punto máximo. Y de ahí en adelante tenderá a reducirse. De aquí en adelante ya viene para abajo, ¿sí? Esto es en cuanto a la producción físico total. Veamos la producción, en este caso, tengo acá la producción físico media, ¿sí? Ve aquí la media, empieza desde 0, sube un poquito, sube otro poquito, y luego ya se viene para abajo. Ya se viene para abajo. Entonces, fue donde nosotros vimos acá. Estamos ahorita acá, vean, solo en esta área. Estamos en esta área donde con los primeros 3 trabajadores subió, y luego ya en la segunda fase, que es con el trabajador 4, 5 y 6, ya se vino para abajo. ¿Vean? Entonces, aquí en la segunda fase, que es en esta área, ya se viene para abajo, y en la tercera fase, pues sigue para abajo. Lo mismo sucede con mi producción físico marginal. Vean, sube en su primera fase, recuérdense que aquí está en nuestra área de la primera fase, pero ahí después de la primera fase empieza a bajar, y en la tercera fase pues ya es hasta negativo. La tercera fase ya es hasta negativo, ¿sí? Pero fue como yo dividí esto, y yo lo dividí de acuerdo a los trabajadores, mis fases. ¿Alguna pregunta, compañeros? Por el momento todo claro, Lick. Bueno, cuando hagamos un ejercicio es donde ya nos vamos a
a concretizar cómo es que estamos ahí. Y bueno, esta es la fase 1. No sé por qué no puedo solo copiarlo y pegarlo. Ahorita vamos a seguir. Ahorita les voy a dar espacio. Insertar. Tan feo porque se me cruzan los controles. Fase 2. Y fase 3. Ahí está. Ahora, todavía no hemos concluido. ¿Sí? Vamos a continuar acá. Ya hicimos nuestras curvas, ¿sí? Ya hicimos nuestras curvas. Aquí está lo mismo dividido en las 3 fases, lo que yo acabo de hacer. Y aquí están cómo nosotros podemos analizar. Que ya lo hicimos, pero lo leamos. Lo leamos de cómo es que nosotros podemos analizar. Le voy a pedir favor a Tylee. Tylee, si me puedes ayudar a leer lo que es el análisis de la frontera de la producción físico total. ¿Sí? Análisis de la curva. En la primera etapa de la curva del PFT es creciente, positiva hacia arriba y hacia la derecha. A medida que se agregan unidades de factor variable en la etapa 2, la curva crece menos que proporcional a la variación, aumento de las unidades de insumo variable. Y en la tercera etapa, una vez alcanzado el punto de máxima producción, la curva decrece, lo que significa que ya no vale la pena agregar más unidades de factor variable, pues estas se desperdiciarían. En esta última etapa, los insumos variables ya no son necesarios. Muy bien. Entonces, lo que nosotros veníamos platicando, ¿verdad? Entonces, que en la primera etapa crecen un montón, en la segunda curva crece, pero ya menos que proporcional al aumento de trabajadores. Y en la tercera etapa, pues ahí sí, ya llegamos al punto máximo y de ahí empieza a decrecer y ahí ya no vale la pena seguir contratando más trabajadores, ¿verdad? Entonces, no se trata solo de estar agregando factores de producción. No, se trata de que nosotros hagamos un análisis hasta dónde. Ahora le voy a pedir favor a Wilmer, si nos podrías ayudar leyendo lo que es el análisis de las siguientes 2 curvas. Análisis de las curvas de PFME y PFM. Primera etapa. Tanto el producto físico medio PFME como el producto físico marginal PFM aumentan a medida que se agregan unidades de factor variable. El PFME alcanza el rendimiento máximo en promedio cuando el producto físico marginal PFM posee igual valor. Como se observa en el punto A, se alcanza este propósito, pues en ese nivel se cruzan o intersectan las curvas. El PFM corta desde arriba hacia abajo a la del PFME.
Muy bien, gracias. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que solo una primera etapa es la que nos funciona, ¿sí? Porque ahí van aumentando media vez yo agregue medidas o agregue factores de producción. Entonces, ahí se va alcanzando el máximo solo en la primera etapa. Ya en las siguientes se corta y se viene para abajo. Entonces, ahí es como nosotros, así es como se analizan las curvas, pero también aparte de analizar las curvas, nosotros tenemos que saber y tomar decisiones mediante las curvas y también mediante permítanme, voy a quitar esto. Mediante las curvas, que yo las hice las tres en una sola, usted pudo haber hecho una separada, igual se divide de misma forma. Esto. Entonces ya usted dice, no, el trabajador 7 pues definitivamente debe ser despedido y el trabajador 4, 5 y 6 deben ser removidos a otro tema donde podemos ampliar el terreno para la producción de maíz o darles otra parte igual a la de los primeros 3 trabajadores o capacitarlos y todas las decisiones que nosotros podamos tomar con esos trabajadores 4, 5, 6 y 7. Muy bien. ¿Dudas, compañeros? Ninguna. Muy bien. Y aquí tienen ustedes... no, este video no lo tienen ustedes, pero es la clase que yo di en su momento el año pasado. Aquí tienen ustedes los ejercicios para que usted los pueda realizar. No sé qué pasó por ahí. Ejercicios de la teoría de producción. Aquí está lo que se les solicita. Son 1, 2, 3 ejercicios. ¿Sí? Estos ejercicios sí los tenemos que realizar para el día viernes, pero son bien chiquitos. O sea, son así de pequeños. Entonces, yo voy a generar ahorita grupos de trabajo para que por lo menos avancemos en un ejercicio. ¿Sí? Sí, Wilmer. Una pregunta, ¿eso del análisis es uno por todos o uno por cada etapa? No, es, por ejemplo, en este caso que la curva de la frontera de posibilidades de producción total, la físico total, que ahí sí crece en la etapa 1 y crece en la etapa 2 y en la etapa 3 se decrece. Entonces ahí sí hay que hacer una por cada una de las fases. Ahora, las otras dos curvas que en la primer fase crecen, pero en las fases 2 y 3 decrecen, ahí sí como en las dos curvas está pasando lo mismo, pues podemos encerrarlas en un mismo análisis. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien, son 5 grupos de trabajo. Ahí están, aunque sea que avancemos con el primer ejercicio y démosle ahí, por favor, sí. Ingresen a su grupo y ahora ahí en sus grupos yo voy a tomar asistencia. Dile favor a Grovel, Andrei, Ashley e Isabel que ingresen a su grupo. Isabel, por favor, ingresa a tu grupo.
Si no estás malo. Ah, sí, es Brandon el que va con nosotros. El de la de aquí decís que se dividía. Sí, Sí, no mal. sí, ahí se divide. Ahí se divide. Esto, Dividido. ¿Comienza desde el cero? O yo vi que desde el cero comenzó el licenciado, dijera. Pero como es 0 por 0, siempre da 0. Entonces, Pero para hacer la otra columna, como para otra columna, digamos. ah, de cero del cero, güey. Lo dividido, 0. ajá. Ahí está bien, no da. Este es solo jalar la fórmula. Ah, solo jalar la fórmula. Ya, güey. Tranquilos. Ya. Tranqui. Ahí sería de otro color. Y los últimos que están abajo son 175. Pero aquí hasta dónde, hasta el 6 también. ahí, ajá, porque el número 7 ya son resultados negativos. El número 7 en rojo, colócalo. El 7. Ajá. Esas dos ¿Dónde columnas, vamos? esas dos, ajá. Otro color. Y aquí no me acuerdo. Ahí solo haga la tabla para que se vea formal. De insertar. Ahora solo dale para abajo y se corre la fórmula. Ajá. Ahí está. Aquí sí no dio fórmula. Ahora el producto físico medio. ¿Mandé? No, ya. El número 6 no Pues- puede ser negativo porque se aumentó. Chicos, Donde dice menos 85. ahí está bien. Lo que tienen mal es el título y correr la división para abajo. ¿Cómo así? Perdón. Es que ustedes lo hicieron. Sí, entonces desaparece el último, el 750. Recuérdense que ese es con el 1.5, 2.5, la que acaban de hacer, la marginal. Mejor, yo lo haría en una tabla aparte, pero con 0.5, con 1.5, lo que es la marginal. Lick, pero entonces lo que acabamos de hacer, ¿qué es? La marginal. Medio. No es un medio. No, porque sí está bien, está creciendo. Es por cada Pero es el marginal o no? La que hicieron es la marginal, sí. Pero la marginal es la que lleva el 0.5, 1.5. Desde aquí cambiaría. No, ahí está. No. Ahí está bien. Ahora copia la marginal. O sea, ahí donde dice producto físico medio, más a la derecha. Entonces, La parte de PFT. ajá. La columna H. La columna H. Ajá. Entonces, este es medio. Ahí tiene que ser medio, sí. Así. Y a este serían 0. Ahí Es que sería este es el de los 0.5. trabajadores.
Ahí sería 0.5. 1.5 y así. No, 1.5. No, tienes que quitar. ¿Dónde está el 1? Es 1.5. 2.5 y así sucesivamente. Es que el de la parte tenía fórmula. Ahora dale ahí y dale ahí en el 1.5, en el 0.5, perdón. A la par del, dale igual. Ahora vete al ¿Producto físico medio? No. vete acá al 150, dale ahí, menos, 150. no, menos, y ahora acá, la columna, en la celda donde está el 0. Dale igual. Ahora sí arrastra. Ese 7.5 hay que quitarlo porque no hay iguales. Ahí está. Ahí ya tienes. Ahora saca el producto físico medio. Pero ese 85 no debería de ser positivo. No. Porque de 780 aumentó a 835. No disminuyó. No, de 735 bajó a 750. O sea que hubo una disminución de 85. ¿Aló? Ya entendí. ¿Quién habla? ¿Qué onda, Rodrigo? Ahora aquí. Tu micrófono. Ahora aquí en el producto físico medio, aquí tienes que dividir esto dividido esto. A veces sí ya lo habíamos cachado, dijera solo que lo hicimos ahí juntos. Muy bien, ahora esto sí quítalo nada más, elimínalo ya. Listo. Ahí ya lo tienes. Ahora hay que marcar hasta donde sigue en aumento, ¿verdad, Lico? ¿O no? Sí, marquen bien dónde hay aumento y dónde hay disminución y así sucesivamente. Entonces sería de ahí hasta el 6, no. No. Al 5. No, primero trabaja no, sí, al 6. producto físico total. Ahí tienes que ir uno por uno. Producto físico total, sí hay aumento en los primeros 6. Y hasta abajo en el 7 hay disminución. Entonces, ahí está. No es así, me dijiste. No recuerdo. Lico, una pregunta. En la... En este cuadrito. ¿Qué bonito cuadrito? No. En este cuadrito, en la PF, en la marginal, digamos, solo se mira cuánto había crecido. O sea, digamos acá, así como está acá, que yo miro que es... O sea, en lugar de 0 no puso usted 0, sino que puso 100 y en el otro 110 y así. Sí, porque es la diferencia entre tener un trabajador y tener tener 0 trabajadores y un trabajador. Ya, pero esa es la producción físico marginal, ¿verdad? O la media. Sí. La media no. La media está bien así como está. Bueno. Ahora sí entendí por qué. Ok. No había entendido bien. Pero ¿Te no paso está... Ajá. No, es que estábamos sacando la idea de este. Ok. Sí, ahorita voy a darle el... De producción. Licenciado. ¿Y compañeros? Tenemos una duda con la interpretación, digamos, con el análisis. Ya hicimos nuestra gráfica y todo, pero en el análisis nos cuesta. Muy bien, váyanse
Aquí es la industria de calzado, ¿va? Ajá. Vayan al documento teórico a ver cómo está el análisis ahí. Solo que agréguenle ustedes que en realidad los trabajadores 1, 2 y 3 están bien y que necesitan reubicar el 4, 5 y 6 y despedir al 7, ¿va? Sí, pero el análisis tienen que considerarlo como está el análisis de la teoría. Ujú. Y el documento teórico. Es que si no, no los voy a hacer leer eso. Yo creo que ya entró. Hola, hola. Buenas noches, tardes. Disculpe si que tenemos una duda Ajá. sobre el producto físico marginal. Ujú. Bueno, nosotros pensamos que el producto físico marginal es la donde tenemos escrito, pero yo le escuché a usted porque casi no le escuché porque aquí está lloviendo muy fuerte y se va la señal. Yo había entendido que era lo que la diferencia que daba dentro de 1 y 2, digamos de 150 y 345. Eso lo entendí yo que era el producto físico marginal. Ujú. Pero tenemos esa duda. ¿Cuál sería el producto físico marginal Ok, el producto físico marginal, la teoría dice que es por lo que se incrementa la producción por implementar o por poner o por incrementar otro factor de producción. Ahora, vean, cuando nuestra producción era 0, teníamos 0 trabajadores, nuestra producción era 0. Ahora, cuando teníamos un trabajador, nuestra producción fue 150. ¿Cuánto ha aumentado nuestra producción de pasar de 0 trabajadores a 1? 150. 150. Ujú. Entonces ahí, ¿por qué? Porque le agregamos, entonces eso aumentó. Entonces de ahí sería justo donde está 150. Ahora, un trabajador produce 150. ¿Cuánto incrementó nuestra producción cuando pasamos de 1 a 2 trabajadores? 195, que es lo que tienen ahí, ¿no? De ahí todo lo demás ya no tiene bien. Pero el concepto es, por agregar un trabajador o un factor de producción, ¿cuánto se incrementa nuestra producción? Muchas gracias, Rick. Ok. Muy bien, vamos a esperar que vengan el resto de compañeros y así los despido y listo. Ay, Lick, yo emocionada ahí con no sé qué. Sí. Están buenos los ejercicios, Lick. ¿Perdón? Están buenos los ejercicios. Sí se entendió. Es que lo que pasa es que cuando ustedes logran entender el tema, hasta le agarran gusto a la resolución de Mire, Lick, que hasta ahorita, por ejemplo, le estaba siguiendo la corriente. Usted estaba diciendo su Excel, yo también lo estaba haciendo. Pero solo me quedó duda en lo que nosotros, donde teníamos duda nosotros, en nuestro grupo. Pero ahorita ya lo entendí, entonces ya. Sí.
Y lo Lick, mejor... nosotros, Lick, nosotros hicimos los 3 en 1 porque así podíamos dividirlo, porque si hacíamos las gráficas separadas no íbamos a poder dividir por fases. Si las hacen separadas, igual la línea tiene que pasarla a las 3 gráficas y sí tienen que estar bien alineadas. Ajá. Ok, compañeros, vean, era lo que platicamos aquí con los compañeros. Media vez nosotros lo logramos comprender, pues, hasta con mayor gusto, y ya se convierte en un reto, pues, solucionar los problemas, y porque lo sabemos hacer. Es lo que le pasa a los niños cuando no entienden la matemática, se frustran, pero es que en realidad no han aprendido a resolverla. Y es lo mismo con ustedes, cuando aprendemos a resolver los ejercicios, y esas eran las flores que yo les tiraba en la reunión de docentes que tuvimos, porque media vez lo logran entender, pues ya es más fácil la resolución. Bueno, se terminó el tiempo, lastimosamente se terminó el tiempo, pero me alegro que estemos un poquito más adentro de esta situación. Solo voy a tomarles una foto aquí para tomarle las asistencias y ya presentar mi informe. Tenemos tarea, esta tarea es para el día jueves, ¿sí? Porque el día viernes ya están en exámenes. Son 3 ejercicios que si ustedes los siguen haciendo, los van a terminar ya en un ratito. Pero por favor lean la teoría. Yo solo toco puntos importantes, pero cuando ustedes logran volver a leer la teoría van a entender más aún. Entonces tómese un tiempo para volverlo a leer. Me alegra mucho saludarlos. Este fue un sábado más, que a la vez representa un sábado menos para terminar el semestre, y primeramente Dios, pues vamos a estar celebrando a fin de semestre nuestro curso aprobado. Me alegra mucho saludarlos, que Dios me los bendiga. Feliz día. Feliz tarde, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde, bendiciones. Bye.